y también aquí. Bien, te invito a que abras tu Biblia en un pequeño libro de un profeta menor, llamado Joel, un libro de solo 3 capítulos, y vamos a abrir el libro en el capítulo 2, y me voy a permitir leer del verso 18 hasta el 27, para tomar de este pasaje la base para el mensaje. Dice así la Escritura: y Jehová solicitó por su tierra, por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí, yo les envío pan, mosto y aceite, y sacarán saciados de ellos, y nunca más los pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de ustedes al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no teman, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Ustedes también, hijos de Sión, alégrense y gócense en Jehová nuestro Dios, porque les ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre ustedes lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes. Comerán hasta saciarse y alabarán el nombre de Jehová su Dios, el cual hizo maravillas con ustedes, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conocerán que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová su Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Oremos. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra. Concédenos poderla escudriñar hasta sus raíces, que ella produzca en nosotros la vida que tú quieres que produzca. Señor, que podamos tener la esperanza, la seguridad de que tú eres nuestro Dios, que nunca seremos avergonzados, que aún que pasemos por pruebas, que aún que te fallemos, tu promesa es de restaurarnos y de llevarnos a la posición que tú has ganado por medio de tu Hijo. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hay una historia que una vez creo que conté aquí, pero ahora le quiero añadir algunas cosas que sé de esa historia. Es acerca de un pianista apellidado Bulnes. Este pianista narra en su testimonio cómo es que se hizo pianista. Siendo él niño, hubo una fiesta en la casa de su abuelo, y en medio de la reunión había un hombre que era pianista, y su abuelo tenía arrumbado un piano. Ustedes saben qué sucede con los pianos. El otro día vi, David, el piano allá adentro en la biblioteca, y los instrumentos, como muchas otras cosas, con el paso del tiempo se desgastan, ¿sí? Van sufriendo deterioro. Nuestra propia vida, nuestra salud, entre más años tenemos, más achaques también tenemos. ¿Sí? Entonces este hombre que se encontraba en la reunión, un pianista, llegó a ver ese piano arrumbado, ya viejo. Algunas partes del piano le hacían falta, la madera se había dañado,
las teclas ya no tocaban bien, estaba desafinado por tantos años que ahí estaba abandonado. Y le preguntó este pianista al abuelo de Bulnes: oiga, ¿por qué tiene aquí este piano? Dice: pues me he querido deshacer de él, pero pues terminé arrinconándolo ahí, a ver qué día me deshago de él, a ver quién me lo compra. Y le dijo: ¿me da permiso de poder tratar de afinar? Tardó alrededor de 2 horas este hombre en afinar el piano. Y una vez que afinó el piano, alguien lo limpió y la reunión terminó en torno al piano, porque este hombre empezó a sacar notas maravillosas del piano y todos se maravillaban de lo que estaban escuchando. Y Bulnes, siendo un niño, viendo esto, dijo: yo quiero ser pianista, para poder sacar esas notas que este hombre ha sacado a este piano. Tu vida y mi vida es muy semejante a un piano que se deteriora con el paso del tiempo, ¿sí? Y que podemos a veces quedar aislados, arrinconados, producto de la vida que vivimos antes, de la culpa, ¿sí?, de la vergüenza, del pecado, y quedamos reducidos a que nuestras notas en la vida queden apagadas, que no haya más alegría, más gozo, más esperanza, más sueños hacia adelante, porque nuestra vida quizás se ha acabado. No sé, antes de conocer al Señor, ¿a qué edad tú llegaste en que ya no tuviste ilusiones? Y es muy triste escuchar, sobre todo a jóvenes que en una tierna edad no tienen ilusiones en la vida. Yo fui uno de ellos. 23 años y me quería morir. Yo llegué a un grupo de autoayuda, no queriendo que me ayudaran, queriéndome morir. Aparentemente todo había acabado para mí. El libro de Joel nos habla de algo que pasó con el pueblo de Israel. Un pueblo al que Dios había elegido de entre todos los pueblos como su tesoro especial. Un pueblo con el cual iba a confiar en que a través de ellos iba a propagar la buena noticia a todo el mundo de un Dios amoroso. Pero el pueblo de Israel empezó a fallar, como todos fallamos. Y empezó a desviarse. Y generalmente cuando nosotros le damos la espalda a Dios o no vamos por los caminos que Él nos ha señalado, vamos a sufrir las consecuencias de esa desobediencia, de ese rechazo a Dios. Y el pueblo no era la excepción. Si ustedes regresan un poquito en el libro de Joel, al capítulo 1, se está dirigiendo el profeta Joel a varios sectores del mismo pueblo y está señalando algunas cosas que el pueblo está haciendo. Por ejemplo, en el versículo 5 le dice al pueblo: despierten, borrachos, y lloren, giman, todos los que beben vino a causa del mosto, porque les es quitado de su boca. Está señalando un pecado que hay en medio del pueblo. La gente se estaba emborrachando, habían adquirido un vicio de alcohol, de alcoholismo. Y una vez aclaro, el alcoholismo no es una enfermedad, es un pecado, es un vicio en el que voluntariamente la gente cae, después se convierte en una adicción. Y entonces aquí el profeta está señalando algo que está viendo en medio del pueblo: borrachos. Después en el versículo 13 les dice: cíñanse y lamentense, sacerdotes. Ahora se dirige a la casta religiosa. Sacerdotes, ustedes que deberían de estar dirigiendo al pueblo hacia una adoración a Dios, también ustedes están fallando, sacerdotes.
ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada de la casa de su Dios es la ofrenda y la libación. O sea, está diciendo el profeta, cada uno de estos actos que ustedes están cometiendo está teniendo una consecuencia en sus vidas. En el versículo 15 vuelve a decir: ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Los que han leído este libro, hay una frase a la que se dirige este libro, dice: hacia el día de Jehová, grande y temible, hablando hacia un futuro que va a suceder, algo que en la Biblia se le conoce en teología como el día de Jehová, aquel día que está lejano, cuando el Señor regrese a esta tierra, se lleve a su iglesia y entonces se va a manifestar la ira de Dios. Pero la ira de Dios no es tan lejana, puede ser cercana, porque antes de, también digamos, de que esto suceda en la escatología bíblica en los últimos tiempos, créanme que ha sucedido de manera individual en tu vida y en la mía. Cuando nosotros no caminamos conforme a lo que Dios quiere, Dios trae un juicio a nuestras vidas. No es para destrucción, no es para condenación, es para que volteemos los ojos hacia Dios. Él quiere llamar nuestra atención de cómo estamos caminando. Si estamos caminando mal, Él quiere que de alguna manera reaccionemos, pero entonces trae un juicio, y con un juicio es como consecuencia de lo que nosotros estamos haciendo equivocadamente. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, le dice a los Gálatas: no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso va a segar. Si se siembra para la carne, se va a segar corrupción. Si se siembra para el Espíritu, del Espíritu se va a segar vida eterna. O sea que está diciendo el apóstol, todas nuestras decisiones, nuestros actos, lo que nosotros hacemos en este mundo tiene una repercusión buena o mala. Es como el sembrador que siembra y va a pasar un tiempo para que esa semilla que sembró dé un fruto. Y Jesús aclaró algunas cosas. El buen árbol da buen fruto, el mal árbol da mal fruto. O sea, no puede un árbol bueno dar mal fruto, ni un árbol malo dar buen fruto. O sea, cada quien va a cosechar conforme pase el tiempo lo que nosotros mismos sembramos. Y a esto le podemos llamar también que es quizás un juicio de Dios. Pero Dios está queriendo así, de esta manera, llamar nuestra atención. Entonces este día de juicio y de castigo nos viene de manera individual. Yo les digo que a los 23 años sufrí las consecuencias de lo que había sido mi vida disipada. Perdí familia, perdí amigos, ¿sí? Perdí trabajos y perdí la ilusión de la vida. Digamos, en el libro de Joel, Dios dice que Él envió a su ejército de las langostas, ¿sí?, del saltón, del revoltón, de la oruga. A todos ellos, ¿quién los envió? Dios, dice. No fue una plaga que de repente surgió, dice, Dios la envió. Es Dios el que envía nuestras vidas para llamar la atención, un juicio para que nosotros despertemos por lo disipado de nuestras vidas. El profeta Isaías llegó a decir, vamos a Isaías 55, fíjense lo que dijo el profeta Isaías, en los versículos, creo que son el 7 y el 8, el 6 y el 7, dice: buscad al Señor mientras puede ser hallado, llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y aunque nuestra vida esté en el suelo,
Dios da una promesa, ¿sí?, de que Él puede restaurarnos completamente. Lo único que quiere es que haya arrepentimiento, y los juicios de Dios, que no es el juicio final, cuando viene un juicio a nuestra vida, es para arrepentimiento, no es para destrucción. Dios está buscando nuestro arrepentimiento. El apóstol Pablo, cuando escribe a la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 10, dice que hay dos clases de tristezas. Una tristeza que proviene del mundo y que produce muerte, pero una tristeza que envía Dios y produce arrepentimiento. Y esa tristeza que envía Dios, o ese juicio que envía Dios, lo que está queriendo Dios que produzca en nosotros es un arrepentimiento. Y el pueblo, regreso al profeta Joel, y el pueblo, una vez que va entendiendo esto, fíjense lo que dice en el verso 19 del verso 1, una vez que está viendo todos los estragos, porque no solo es hacia la gente, está viendo estragos en los campos, en la tierra, en los animales, empieza a haber sequías, ¿sí?, empiezan a morir los animales, empieza a haber pobreza, ¿sí?, pero le señala: ustedes, los borrachos, los sacerdotes, la gente, los campesinos, todos ustedes son los responsables de esto. Pero en el verso 19, entonces llama a Dios, logró llamar su atención al pueblo, y el pueblo le dice a Dios: a ti, oh Jehová, clamaré. A ti, oh Jehová, clamaré. Voy a clamar a ti, Señor. Ya me di cuenta de mi desvío, ¿sí?, de mi insensatez, de mi necedad, y voy a clamar a ti. Cuando estaba totalmente destruido yo en mi vida y entré en una crisis, porque llegué a casa, abrí mi puerta y vi la cuna de mi hija vacía, la recámara donde había estado mi esposa, todo sucio. Mi pensamiento fue: tuve todo para ser feliz y lo destruí. Y le volteé un trancazo a la puerta, me corté la mano y me arrojé a la cama llorando. Y me acuerdo que en esa desesperación le dije a Dios: ayúdame, Dios mío. No conocía a Dios, tenía una idea de Dios, como yo creo que todo mundo la tiene, o con esa necesidad que tiene de encontrar una respuesta. Y le dije a Dios: ayúdame, Dios mío. Clamé. Y Dios escucha el clamor, porque ya lo prometió. Dice: vuélvanse a Jehová, el impío vuélvase al Señor, búsquenlo entre tanto esté cercano. Mal va a ser cuando ya Dios se alejó, o como cuando pasó con Sansón, no sabía que el Espíritu de Dios ya se había alejado de él. Y mientras tengamos vida y esperanza, y Dios escucha el clamor. Y entonces después Dios ya empieza a describir, el profeta Joel, todo lo que pasó en el ejército de langostas que Dios envía, todo lo que sucede con la tierra, cómo una tras otra plaga va destruyendo unas cosas, y lo que esa dejó viene la otra y lo destruye, y luego la otra y la destruye, cuando finalmente arrasan con todo. Y entonces es cuando Dios promete cosas. Fíjense, en el verso 14 del capítulo 2 hace una pregunta el profeta, refiriéndose a Dios y a lo que está viviendo el pueblo. Dice: ¿quién sabe si volverá, refiriéndose a Dios, y se va a arrepentir y dejará bendición tras él? Esto es, ofrenda y libación para Jehová su Dios. ¿Creen que Dios se pueda volver atrás de una decisión que haya tomado, de un juicio? Claro que sí. Lean el libro de Jonás. Dios pensaba destruir una ciudad completa, y llegó el profeta y predicó a regañadientes, aunque así fue, pero predicó, y todo el pueblo se arrepintió, y Dios no emitió juicio sobre ellos, porque así es nuestro Dios. Es más, este mismo libro dice que Dios es lento
para la ira. Tarda en enojarse, pero amplio, grande, pronto en misericordia. Así es nuestro Dios. Así que la bendición y la restauración solo vendrán tras un juicio que viene a nuestras vidas, seguida de un arrepentimiento que nosotros también tenemos. ¿Y por qué vienen estas cosas a nuestras vidas? Bueno, yo diría que hay tres cosas por las que vienen estas situaciones a nuestras vidas, las crisis que vienen, las cosas negativas que atravesamos. Una es por nuestro pecado. Indudablemente el que peca pagará las consecuencias de su pecado. La Biblia es clara, dice que tarde que temprano nuestro pecado nos alcanza. No podemos quedar inmunes al pecado. Vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado. Otras son nuestras malas decisiones. Quizás no sea totalmente pecaminoso, pero tomas una mala decisión y tú vas a sufrir las consecuencias de esa mala decisión. Te metes en un negocio con alguien y no tomas en cuenta muchas cosas y vas a sufrir eso. Te casas con alguien que tú estás viendo, y no necesariamente tiene que ser alguien impío, tú estás viendo las cosas que tiene, ¿sí? Aquellas alarmas que Dios te está mandando y te dice, no te cases. Ay, no, pero yo lo quiero o la quiero. Además está bien guapo o bien guapa. Y además con mi amor lo cambio, la cambio. Pues anda, cásate. Y entonces después es un martirio tu matrimonio. Ya no soportas, ya no aguantas, pero Dios te dio señales antes. Entonces tomas una mala decisión y vas a sufrir las consecuencias de esas malas decisiones. Pero hay otra que no tiene que ver ni con pecado ni con malas decisiones, en donde Dios dice, yo te quiero probar. Yo te quiero probar, porque quiero que madures. Y entonces podemos ver acerca de la vida de un hombre que todos conocemos, llamado Job. Este hombre, la misma Biblia lo describe como era Job. Dice que era un hombre, ¿cómo? Temeroso de Dios, recto, apartado del mal, ¿sí? Era, digamos, ¿a cuántos les gustaría tener hermanos así en esta congregación? Yo sí quisiera que muchos hubiera así. O como Zacarías y Elizabeth, ¿no? Los padres de Juan el Bautista. ¿Sí? O sea, me gustaría que hubiera muchos así. Este hombre, Job, Dios decidió probar a él y permitió que Satanás afectara su vida. Primero, quitándole a sus hijos, quitándole sus bienes, ¿sí? Y Job mantenía su integridad. Y todavía quiso ir más allá. Satanás dijo, sí, pero toca su cuerpo y vas a ver si no maldice. Dice, ok, nada más no te doy chance que le quites la vida, porque miren, de una vez hago un paréntesis, Satanás no puede hacer con nosotros lo que él quiera, solo hace lo que Dios le permite. Y Dios le permite lo que tú y yo podemos resistir para llevarnos a más, a madurar. Y entonces le dijo, sí, nada más no toques su vida. Y le trajo una enfermedad. Yo no alcanzo a entender eso. Bueno, mis hijos, 2 de ellos han padecido o padecen una dermatitis atópica. Y los he visto cuando es muy severa su momento de crisis, de lo que se rascan, se les ve esta sangre aquí, en las coyunturas aquí. Imagínate a Job, dice que desde la coronilla de su cabeza hasta la planta del pie estaba lleno de llagas, que tenía que agarrar así una piedra o algo, un tepalcate, una piedra pómex, lo que sea, para tratar de aliviar un poquito su comezón. Pero con todo eso, yo les haría una pregunta. ¿Creen que Dios fue injusto con Job?
Pero si era un hombre temeroso de Dios, apartado de todo el mal, recto. ¿No creen que Dios fue un poco injusto con él? Si lo vemos desde el punto de vista humano, sí fue injusto. Pero si lo vemos desde los propósitos de Dios, claro que no. Dios tenía un propósito con Job. Y aunque su circunstancia fue muy adversa, muy difícil, esto lo llegó a confundir. Porque sus amigos no vinieron para consolarlo, sino para aumentar su dolor, su confusión. Y él trató de justificarse de una o mil formas. Pero nosotros, tú y yo, no tenemos derecho a reclamarle a Dios nada. Lo que estemos atravesando no tenemos derecho. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos en el capítulo 9, nos dice a todos: ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? ¿Quién eres? ¿Acaso Dios no puede hacer un vaso de honra y otro de deshonra? Y Él los hace como Él quiere. Él es el alfarero de nosotros y puede hacer con nosotros lo que quiera. Y no tenemos derecho a reclamarle nada. Lo que sí tenemos como un privilegio es seguir confiando en Él. Confía en Él. Haga lo que haga Dios en tu vida, como lo haga. Lo que te quiera quitar, ¿sí? Lo que te quiera conservar, lo que en apariencia te quiera perjudicar. Fíjate, con Dios nunca perdemos, hermano. Nunca perdemos con Dios. Aunque en apariencia estemos perdiendo muchas cosas, aunque perdamos riqueza, salud, lo que sea, con Dios no perdemos nunca. Con Él siempre ganamos. Dice la Escritura que en Él sus promesas son sí y amén. Nunca va a ir en contra nuestra para perjudicarnos en algo negativo, en algo sin propósito. Y Dios tenía ese propósito con Job. Permitió todo eso, y entonces Job llegó a reconocer después, cuando el Señor le da una clase de astronomía, de biología, de anatomía, de zoología y de un chorro de cosas que le empieza a preguntar, y Job no tiene respuesta para nada de eso. A lo mejor hoy, con la ciencia como ha avanzado, podríamos decir cuánto tiempo está gestando un animal, qué son las constelaciones, a qué distancia están, pero ni aún así podríamos contestar nunca a Dios todo lo que Dios es. Porque el ser infinito no puede entender al infinito en su totalidad. Él nos revela muchas cosas, pero lo que sí podemos hacer es confiar en Él. Y entonces Job llegó a declarar: Señor, yo hablaba lo que no entendía, de verdad. Dice: ahora me avergüenzo en polvo y ceniza. Ya no voy a preguntar más, Dios, ¿sí? Yo voy a confiar en ti. Y entonces viene la restauración a la vida de Job en el último capítulo. Y Dios, vean cómo hace con Job. Le da el doble de lo que tenía al principio. Solo en una cosa no le duplica: en sus hijos. Pero dice que le da las mujeres más bellas. Tampoco, para que no se hagan ilusiones, ¿sí? Entonces vemos cómo es Dios. Cuando Dios restaura, ¿sí?, que es la palabra que usa también Joel cuando dice: yo les voy a restituir, dice Dios. Vi en una concordancia, la palabra restituir viene en sinónimos como restablecer, restaurar. Y fui a ver, dice restaurar, dice restituir, restablecer. Entonces vienen a ser sinónimos restituir y restaurar, ¿sí? Entonces cuando Dios dice en Joel: yo les voy a restituir lo que les quitó la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, dice Dios: yo se los voy a restituir. Pero ¿quién lo va a restituir? Dios, no nosotros. Porque ahí es donde caemos en la trampa de creer que ya desperdiciamos tantos años de nuestra vida. Ahora, ¿quién lo va a restituir? Y mira, si tú analizas cosas, llega un momento
en que te puede abrumar ver el panorama negro. Cuando mi esposa me dejó, peleado con ella, con mis cuñados, sus hermanos a golpes, con mis suegros, sin mi hija, sin apoyo de mis papás, sin nada. Mi panorama era negro, oscuro. Y cuando está uno así dice, ¿cómo voy a salir de esta? Y Dios nos dice, no te preocupes, yo voy a restituir eso. Yo. Como a los 5 meses de haber estado separado de mi esposa, yo a veces iba a visitar a mi hija. Era muy feo, porque desde la puerta de la familia de mi esposa sacaban a mi hija y le decían, allá está tu padre. Y un día pasando por esa puerta, oigo a mi cuñada, Lucha, que le dice a mi hija como de 2 años y medio, tu papá es un drogadicto, tu papá es un borracho, tu papá es esto. Y mi pequeña me quería defender, no, mi papito no es eso, llorando. Me dieron ganas de entrar y decirle a mi cuñada, no seas, ¿qué culpa tiene la niña? Pero ¿saben qué? Me dijo el Espíritu, me dijo, no sembraste margaritas para estar cosechando margaritas. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Yo había sembrado en ellos odio, estaba recibiendo odio. Había sembrado resentimiento, estaba recibiendo eso. Y me callé la boca. Dije, ¿cómo le voy a hacer? Cuando después de 6 meses, por primera vez pude cruzar una palabra con mi esposa y le dije, ¿me das chance de decirte unas palabras? Se hizo así mi esposa, ¿qué quieres? Digo, nada más quería decirte que lamento mucho todo el daño que te he causado a ti, a tu familia. Mi intención no es volvértelo a causar, le dije. Quizás te lo vuelva a causar, pero créeme que mi intención no es volvértelo a causar. Digo, es todo, gracias. Me di la vuelta, pero al darme la vuelta todavía vi de reojo que se sonrió. Y después ella misma lo ha compartido, dice, ese hombre que me fue a pedir perdón no era el mismo que yo había dejado. Algo estaba haciendo Dios en mí, estaba restaurando mi vida. Porque miren, si vamos a la Escritura, el apóstol Pablo, ustedes conocen la vida del apóstol. Antes acompáñenme a Deuteronomio 28. Bueno, no, esa ya dejémosla, porque ya no tengo mucho tiempo. El apóstol Pablo, si ustedes ven en el libro de Hechos, al final del capítulo 7, cuando apedrean a Esteban, dice la Escritura que él estaba consintiendo en la muerte de Esteban, cuidando ahí la ropa. ¿Sí? Después en el capítulo 8 empieza a describir lo que él está haciendo con la iglesia. Él dice estaba asolando a la iglesia, la perseguía, ¿sí? Él entraba a las casas y arrastraba a los cristianos. Casi me puedo imaginar así como las películas o las caricaturas de los cavernícolas cuando agarran a su mujer de la greña y se la llevan, ¿no? Así la conquistaban. Bueno, él arrastraba así a los cristianos, dice la Escritura, y entraba en las casas y todo mundo le tenía miedo. Y Pablo, después todavía en el capítulo 9, cuando viene su conversión, empieza el capítulo 9 diciendo que este Saulo, dice, aún respiraba amor, paciencia por todos los hermanos, ¿verdad? Estaba lleno de gracia y de verdad. Y eso es lo que respiraba el apóstol. Dice, no, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Entonces vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para poder tener la autorización de seguir persiguiendo a los cristianos hasta donde se fueran alejando. Los quería exterminar.
En el capítulo 16 del Evangelio de Juan, en el verso 2, Jesús ya había advertido, si no explícitamente acerca de Pablo, sí de todos los que están engañados. Dijo Jesús que llegaría el momento en que algunos hombres estarían haciendo cosas y aún persiguiendo y matando a otros, creyendo que hacen un servicio a Dios. Y este era Pablo. Él creía y tenía un celo por Dios, por su judaísmo, que veía una amenaza en los cristianos y él los perseguía queriéndolos exterminar, pero estaba totalmente equivocado. Y entonces la gracia de Dios se manifiesta a él, tiene un encuentro con el Señor. ¿Y qué creen? Al día siguiente todo era vida y dulzura en Pablo, para él. Sí, él fue transformado en un instante, pero empezó a pagar las consecuencias de lo que había sido, de lo que había vivido. Nadie le creía. Se quería juntar ya con los hermanos. Usted es el que persigue a los cristianos. Se me hace que es un engaño de él. Es una treta de él, que él se quiere hacer como nosotros, y entonces ya que nos tenga bien localizados, nos va a caer. Porque eso es lo que pasa a veces, ¿no? Cuando nosotros nos convertimos, ¿no?, ya no cabemos en donde estamos, en el círculo en que nos movíamos. Pablo ya no cabía, ni con los que antes estaba persiguiendo a la iglesia, ya no, porque dijeron, no, ahora este que antes perseguía a la iglesia ahora está predicando de ese que perseguíamos. Pero los hermanos tampoco lo aceptaban muy bien, pues, a ver, espérame. Y entonces se sentía así muy sacado de onda. ¿Sí? Y tuvo necesidad de un Bernabé, un hijo de consolación, que lo empezara a presentar a la iglesia, pero no fue inmediato, hermanos, no sé cuánto tiempo, la Biblia no describe los tiempos, pero fue un periodo largo en Pablo que estuvo sufriendo esto. Él deja entrever algunas cosas cuando escribe a los Gálatas, y él dice, 3 años tuve que salir y estar en Arabia. Y después habla de 14 hasta que consultó a los hermanos en Jerusalén. Pero Dios promete, yo restauro. Y vaya que si restauró a Pablo. Y vaya que si lo usó después. Así que todos vamos a tener un encuentro con el Señor. Y antes de tener ese encuentro, entonces nosotros todos éramos pecadores, nosotros sufrimos consecuencias de todo esto. Pero quiero terminar con el ejemplo que más creo que se nos acerca a que nos demos cuenta cómo es nuestro Dios cuando nos restaura. Vamos al Evangelio de Lucas, del doctor Lucas. En el capítulo 22, Lucas nos va a hablar acerca de un hombre llamado Simón o Pedro o Simón Pedro. Y es curioso en la Biblia, checando algunas fuentes, cuando Jesús se refería a Simón, casi siempre menciona en función cuando la riega. O sea, hablando como en su antigua naturaleza que tenía de ser Simón, que significa carrizo, alguien que es movido muy fácilmente. Y cuando le llama Simón Pedro es cuando anda medio confuso, entre no sabe si es Simón o es Pedro. Pero cuando le llama Pedro es cuando está viendo al Pedro que va a ser más adelante el Pedro restaurado, el Pedro afirmado en él, sí le llama Pedro. Y entonces Simón era Simón. Y cuando él lo llama, le promete hacerlo pescador de hombres y que deje su oficio. Pero en el capítulo 22, en el verso 54, hay una aseveración de que Pedro niega
a Jesús. Y dice la Escritura, y prendiéndole, refiriéndose a Jesús, le llevaron y lo condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos a Jesús. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él, con Jesús. Pero Pedro lo negó diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Antes Jesús ya le había dicho, y les había dicho a todos, que todos lo iban a dejar. Y le dijo específicamente a Pedro, ¿sí? Le dijo: Pedro, Satanás me ha pedido chance de zarandearte. Te va a zarandear Satanás. Pero yo he rogado al Señor porque tu fe no falte. Y me encanta lo que dice Jesús a Pedro. Dice: y cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. O sea, no le dice: si acaso, Pedro, libras la prueba, si logras pasar el examen, pues confirma a tus hermanos. El Señor estaba seguro de lo que iba a hacer en la vida de Pedro. Le dice: cuando tú vuelvas, Pedro. Pero Pedro le dice: Señor, no solo estoy dispuesto a padecer contigo, sino aún a morir por ti. Pedro, y puedes poner también tu nombre y el mío. Cállate la boca, no confíes en ti, porque antes de que cante el gallo, Pedro, habrás negado 3 veces. 3 veces me habrás negado, Pedro. Y lo que leí es cuando Pedro niega al Señor. Y dice después el verso 61: entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Quisiera imaginarme la mirada de Jesús. Está a una distancia donde puede ver a Pedro y donde Pedro puede ver a Jesús. Ya se cumplió lo que Jesús le había dicho, lo ha negado. Y Jesús, estoy seguro, no le echó una mirada de reproche, de condenación. Una mirada de gracia y misericordia a Pedro. Una mirada que derritió su corazón y que lo llevó a un grado tal que terminó, dice, llorando amargamente. Sí, quizás sintiéndose culpable. ¿Cómo fue posible que negué a mi Señor? ¿Cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que yo preferí estar ahí en ese lugar calentándome con esos que habían hecho una fogata? Porque mira, cuando tú tienes culpa, hermano, hermana, lo primero que te hace la culpa es alejarte de la comunión. Vamos a ver después a Pedro, que una vez que el Señor resucita, dice que él estaba junto con los otros 10, porque ya el Judas capó. Pero en ese momento, después de que se llevan al Señor y cada quien se va por su lado, dicen que a Pedro le ayudó Juan a entrar a este lugar donde estaba viendo a Jesús, porque Juan tenía como palancas. Pero está solo. Y cuando alguien está solo, ¿sabes qué? Empiezas a calentarte con los del mundo. Empiezas a juntarte con ellos esperando encontrar un consuelo ahí. Porque Dios no nos hizo para estar solos, nos hizo seres sociables. Pero hay que saber qué asociaciones vamos a tener.
no alguien que nos hunda más, sino alguien que nos ayude a salir de ahí. Y Pedro se empezó a juntar con esas gentes que empezaron a condenarlo. Tú eres ese, tú eres uno de ellos, no seas cobarde, ¿sí? Tú hablas igualito que ellos. Y él, lleno de temor, negó a nuestro Señor. Y me imagino lo que ha de haber sido para Pedro, porque ¿saben qué? Pedro amaba con todo su corazón al Señor. Así como tú y yo lo amamos, y ojalá si tú y yo fallamos, sintamos, ahora sí la palabra de la Reina Valera, estemos compungidos de corazón. ¿Sí? Porque a ti cuando te duele, cuando le has fallado al Señor y te duele en lo más profundo de tu corazón, es una prueba palpable de que eres hijo de Dios, de que no te vale lo que esté pasando, de lo que tú estés haciendo. Te importa que tú estés lastimando el corazón de Dios, con todas tus fallas, con todas mis fallas. Podemos estar seguros que el Señor nos va a dar una mirada de gracia, ¿sí?, de perdón, y eso nos tiene que llevar al arrepentimiento. Y a Pedro, en él surgió el efecto que Jesús esperaba en él. Lo miró y Pedro se derritió y lloró amargamente. No sé cuánto tiempo y no sé cuándo fue la última vez que tú lloraste por arrepentimiento. Porque a veces decimos que nos arrepentimos y ay, sí, Señor, perdóname ya. Espérame, tienes que sentir un profundo dolor, una contrición de corazón, sentirte verdaderamente mal por lo que has hecho. No es una fórmula nada más ya, ay, me arrepiento, ya perdóname, Señor, vamos a la otra. No, tienes que estar consciente de lo que a Jesús le costó tu pecado, que lo clavaran en la cruz, que lo humillaran, que desnudo fuera ahí. Eso es lo que hizo Jesús, pagó por nosotros. Y entonces cuando entendemos lo que le costó a Jesús, imagínense a Pedro, lo vio, quizás ya habían abofeteado a Jesús, no sé si ya traía la corona de espinas, no sé qué tan desfigurado estaba su rostro, y lo estaba viendo Pedro, eso lo está haciendo por mí. Y yo no soy capaz de defenderlo, yo no soy capaz de mantenerme firme en mi decisión de que es mi Señor. Me están diciendo aquí que yo era de ellos, no, lo estoy negando. ¿Cuánto tiempo se recluyó Pedro? No lo dice exactamente la Biblia, pero lo más seguro es que al menos en la crucifixión de Jesús, en el sábado, estuvo así sumido en una depresión. Porque el domingo ya fue otra cosa. El domingo resucitó el Señor. Y el domingo, después de que resucitó, y unas mujeres fueron a avisarle a los apóstoles que el Señor había resucitado, dice que entonces ya Pedro había buscado la compañía adecuada, estaba con los otros 10. Y cuando llegan y les dicen eso, que el Señor ya no está en la tumba, está vacía, llegaron, dice, quién sabe quién movió la piedra, pero entramos y no estaba el Señor. Sí, estaban los sudarios ahí en donde fue envuelto, pero no estaba Él. Y entonces Pedro sale corriendo y Juan también, y como Juan era más chaval se lo rebasó, pero como era menos atrevido llegó a la tumba y se quedó ahí. Juan dijo, no, yo no entro. Pero como a Pedro no le interesaba eso, llegó y se metió, y si vio todo, casi me imagino que tocó y agarró, porque dice que lo que tenía en la cabeza estaba bien envueltito, lo tocó y dijo, y salió respirando, dijo, ¿será cierto lo que Él nos dijo? ¿Que iba a resucitar? Y después se aparece el Señor en medio de los 10, porque no estaba Tomás. Sin tocar, sin nada, de repente aparece en medio de ellos. Y entonces esto a Pedro lo anima, lo ve al Señor. En el momento el Señor no hace nada, pero Pedro empieza a ver a su Señor resucitado. Pero algo todavía quedaba. No es cierto que a veces todavía traemos una cierta culpa ahí. Sí, Señor, ya entendí intelectualmente, tú me perdonas todo. Ya, sí, tu sangre limpia mis pecados.
Dice tu palabra que tú vas a sepultar mis pecados en lo profundo del mar y nunca más te vas a acordar de ellos. Sí, Señor, pero todavía hay algo, hay una reserva que dices, soy bien malo. Y es ahí donde el Señor tiene que intervenir para quitarnos eso. Y 8 días después se vuelve a aparecer el Señor con él. Y entonces les da una orden: váyanse a Galilea, allá váyanse. Y estando en Galilea, pues no sé si se desesperó Pedro y los demás. Pero estando ahí y estaban cerca del mar de Galilea, dijo Pedro: pues ¿para qué desperdiciar el tiempo, no? ¿Por qué no pescamos? Somos pescadores, vámonos a la barca. Y ya el Señor le había dicho: Pedro, tú no vas a ser pescador de peces, de hombres. Y entonces Pedro, en su iniciativa, se mete al mar con los otros, eran 7 nada más, y están otra vez, como la primera vez que el Señor tiene también un encuentro con Pedro, toda la noche, y no pescan nada. Pero en la mañanita, apenas amaneciendo, se aparece el Señor en la playa, sacó su brasero, juntó un poquito de carbón, puso sus brasas y entonces les dice: ¿qué han pescado? Nada. Pues echen su red a la derecha. Y ya no le dice: Señor, no hemos pescado nada en toda la noche, como la primera vez. Dice: pero en tu nombre las echaremos, dijo la primera vez Pedro. Pero entonces obedecen la orden y entonces viene otra pesca milagrosa. Y la Biblia hasta da el dato, dice 153 peces. ¿Sí? Y entonces, quizás el que más detectó todo fue Juan y le hizo a Pedro: Pedro, es el Señor, es el Señor. Y ni tardo ni perezoso se aventó al agua. Nadó, no esperó que con la barca llegara, nadó hasta donde estaba el Señor y se queda así, yo creo todavía movido por la culpa, ¿no? Señor, traigan los peces, le dice. El Señor, como si nada, trae los peces. Los empiezan a asar, comen, y entonces sí, vamos a Juan. En el capítulo 21, después de que ya desayunan, dice el verso 15: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro, todavía era Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Fíjense, la primera pregunta es a Simón: ¿me amas más que estos? ¿Más que los otros 6 que están contigo? Tu amor está por encima del amor que ellos me tienen a mí. Tú me amas todavía más. Pedro no responde de una manera totalmente afirmativa y así soberbia: claro, Señor, tú sabes que mi amor está por encima de todos esos, yo más que todos ellos. No, su respuesta también es en pregunta, la de Pedro. Él le dijo: tú sabes que te amo. Casi puedo escuchar un tono de humildad, ya no confiando en sí mismo, pero sabiendo que lo ama. Dice: tú sabes que te amo. Y entonces el Señor le dice: apacienta mis corderos. La segunda pregunta, muy parecida, dice, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Ya no más que estos. Nada más quiero saber si tú me amas. Esto es entre tú y yo. No tiene que ver en competencia con los demás. Solo tú y yo. No te estés fijando en los otros, porque muchas veces quitamos nuestra mirada del Señor y estamos viendo a los otros. ¿Sí?
Estamos viendo si tenemos diferencias con ellos, si me cae bien, si me cae mal, si es mi cuate o no es mi cuate, para estar en esta iglesia, porque yo me junto con puros que son mis cuates para poder estar aquí. No, esto es Dios y tú. Dice, tú, Pedro, ¿me amas? No pienses en los demás si son hipócritas, porque a veces así creemos. Ay, algunos nos dicen, yo no voy a la iglesia porque es una bola de hipócritas. Pues sí, vas a encontrar muchos hipócritas aquí. Pero es entre tú y yo. ¿Me amas? ¿Me amas, Pedro? Y nuevamente la respuesta igual de Pedro dice, sí, Señor, tú sabes que te amo. Entonces otra vez le dice Jesús, pastorea mis ovejas. Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristece, como si él sintiera, creo que no, mis palabras no son convincentes para el Señor. Ya le dije que sí lo amo, ¿sí? Pero no confío en mí, dudo de mí. Y nuevamente el Señor le dice, pastorea mi rebaño, pastorea. Y es la forma en que el Señor está restaurando a Pedro. Dice, Pedro, casi yo leo entre líneas, Pedro, ya olvida lo que pasó hace unos días. Me negaste, yo lo sabía, Pedro, no te preocupes, conozco la condición humana. Sé que vas a fallar, sé cómo es tu corazón que te engaña, sé cuando te resientes, sé cuando sientes miedo, sé cuando estás angustiado, todo lo sé, Pedro, no tienes por qué sufrir por eso. Yo solo quería estar seguro de una cosa, que me amas, porque esa es la condición para servir al Señor, amarlo. Dijo, ¿me amas? Te doy un encargo. Lo que te dije hace un tiempo, Pedro, cuando hiciste una declaración acerca de mí, cuando les pregunté, ¿qué dice la gente de mí? Y después les dije, ¿y ustedes qué dicen de mí? Tú dijiste, Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y te dije, Pedro, a ti, y sobre esa declaración que hiciste, y a ti te voy a dar las llaves del reino. Y eso que te prometí, lo sostengo. Y si a ti y a mí Dios nos prometió algo, vida eterna, y restaurar nuestras vidas, y llevarnos, sacarnos del estiércol, para llevar a vivirnos con los príncipes de este mundo, o del reino de Dios. Si a la estéril, dice la Escritura, la va a hacer madre de muchos hijos, y son promesas de Dios de restaurar cada relación rota, cada decisión mala que tomamos. Dios lo va a hacer. Mi cuñada lucha antes de morir. Le pude hablar del Señor y me dijo, tú eres mi cuñado favorito. Yo no veía cómo se pudiera solucionar. Yo no podía ver cómo mi esposa algún día regresara conmigo. Yo no podía ver muchas cosas. Y cada uno vamos a ir enfrentando cosas. Cuando mi hija Cintia se fue de aquí, yo no veía cómo podría volver a tener trato con ella. Fueron 5 años sin verla. Quizás hoy no vea cosas. Lloro por mis nietos que no están aquí. Pero Dios promete. Dios promete que va a restaurar muchas cosas. ¿Sí? Cuando en el capítulo 58 Isaías habla acerca del ayuno, al final dice, tú vas a ser reparador de portillos, restaurador también. Dios nos va a usar a ti y a mí para restaurar las vidas de otros. ¿Sí? Tenemos que ayudar a otros a que se levanten. La Escritura dice, si alguno es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, dice, restáurenle con un espíritu de mansedumbre. ¿Sí? Restáurenlo. Al que cayó, restáurenlo, no lo pisoteen, no lo aplasten. Tenemos que restaurar a nuestros hermanos que caen. Dice, y considérate a ti mismo, porque somos capaces de hacer cualquiera de nosotros lo mismo que el peor pecador. Dice, y sobrelleven los unos las cargas de los otros.
O sea, tenemos que aprender a ayudar a los demás con lo que están sufriendo, con lo que están pasando. Cada quien sabe lo que está cargando. Y a veces la carga no es fácil, hermanos. Yo aparentemente quizás me he sentido fortalecido con el fallecimiento de mi hermano. Pero hace unos días dice mi esposa que en la noche dormido estaba llorando y que me despertó así y me dijo, ¿por qué lloras? ¿Y qué te contesté? Te tardaste mucho, le dije a mi esposa, ¿no? Y dice que ayer estaba llorando otra vez, de ayer para hoy. Probablemente traiga ahí atorado algo, todavía un sentimiento. Le he pedido a Dios que me lo permita, a ver si es así, que lo pueda sacar. Pero me sentí todos estos días bien, me sentí fortalecido. No he tenido necesidad de llorar, a lo mejor lo necesito. Pero Dios nos pide, nos demanda a nosotros. Termino. Filipenses 1:6 dice Pablo, estoy persuadido, estoy convencido del que comenzó en nosotros la buena obra, el que empezó a renovarnos, a restaurarnos, a restituir todo lo que habíamos perdido, lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. Estoy convencido, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra en ustedes, la va a perfeccionar, la va a terminar. Dios no nos deja medias. Puede tardar tiempo, puede tardar años, puede ser un proceso, de hecho es un proceso, pero Él lo va a hacer. Él lo va a terminar porque Él es el que dijo, yo les voy a restituir, yo, no tú, déjamelo en mis manos, yo te voy a restituir. Y entonces más adelante Pablo llega a decir, ciertamente todavía no lo he alcanzado, pero una cosa sí hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ya olvida lo de atrás. Si atrás fallaste, si atrás fallamos, olvídalo. Dios ya nos perdonó. ¿Sí? Ahora espera el proceso de restauración en todo. Si Dios, cuando te rompes un hueso, solito se restaura, te caes y te haces un raspón, te sale una costra y la piel solita se restaura, ¿tú crees que no va a hacer más Dios por nosotros? Claro que va a hacer muchísimas otras cosas más. Solo entrégate a Él. Confía en Él y deja que Él te restaure. Pueden pasar a tocar y vamos a orar y a seguir confiando en Dios. Padre, aquí estamos. No necesitamos hacer una evaluación de cuántas cosas perdimos por nuestra forma de ser, cuántas consecuencias acumulamos por nuestras malas decisiones, por nuestros pecados. No necesitamos tener una lista, necesitamos arrepentirnos. Y tú conoces los corazones de cada uno de nosotros. Cuando hay un arrepentimiento sincero y cuando nos volvemos a ti. Señor, todavía hay tiempo. Todavía estás cercano a nosotros. Todavía estás demorando tu retorno porque estás esperando que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias, Señor. Gracias porque no nos dejas como saliste al encuentro por nosotros. Tendrás que limpiar muchas cosas en nuestras vidas. De hecho, el rey David, cuando escribió el Salmo 51, él te pedía, lávame más y más de mi maldad. Sabemos que es un proceso que tú vas a ir limpiando cada área de nuestra vida hasta pulirnos, hasta hacernos como tú esperas, Señor, un vaso de honra para ti. Concédenos seguir confiando plenamente en ti, abandonarnos en tus brazos y confiar en el alfarero divino.
que nosotros seamos una masa moldeable en tus manos y que tú nos transformes de la forma en que tú quieras para que tu nombre sea glorificado. Muchas gracias, Señor, te damos en Cristo Jesús.